Buen día chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a esta clase de física para primeros medios. Anteriormente tuvimos un reforzamiento o resumen de lo que habíamos visto hasta ahora en la unidad número 2 de estructuras cósmicas. Esta vez vamos a trabajar con otro objetivo del que estábamos trabajando anteriormente, el cual se llama o tiene como objetivo investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el resto del mundo. Por lo tanto, vamos a tratar ciertos temas de investigación a diferencia de ejemplos o estructuras cósmicas como tal que estábamos viendo, ¿cierto? Cómo se llamaban las diferentes componentes que estaban en nuestro universo. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros hemos podido investigar esos sucesos a partir de la investigación, en este caso, a través de distintos elementos, como el que vamos a ver el día de hoy. Lo primero que les voy a pedir, y como les pido siempre en cada clase, es que cuenten con su texto escolar, con su cuaderno y lápices y todo lo que pueda contener un estuche para poder tomar apuntes de esta clase y finalmente anotar el ticket de salida o tarea que se les va a dar. Recuerden que siempre las tareas, al menos en física, se trabajan en el cuaderno apoyándose del texto escolar. Otra cosa que les quería mencionar es que esta es la clase número 2 de la fase 2. Ya, si contamos el número desde que ha comenzado estas clases a través de internet, por YouTube y la radio, ahora solamente existe la plataforma por YouTube desde la fase 2, llevaríamos en total 9 clases contando esta, ¿ya? Pero esta es la segunda clase de la fase 2. Dicho esto, chiquillos, entonces vamos a comenzar. La clase va a empezar desde la página, les digo enseguida, 86. Entonces ubican su texto escolar en la página 86 para que podamos comenzar con esta clase. Lo primero que les quiero mencionar antes de que leamos los textos que aparecen en las páginas que vamos a analizar hoy, que se trata sobre Chile, un lugar desde donde observar el mundo. Vamos a entender por qué es tan importante observar el universo, lo que nos ha permitido y por qué Chile es un buen lugar para poder hacer esto, ¿ya? Por lo tanto, vamos a definir, vamos a entender qué es un observatorio astronómico, perdón. Este es el lugar que va a ser elegido para poder observar los fenómenos celestes o que están en el universo con mayor precisión. Estos observatorios astronómicos no son nada nuevo, ya que viven con nosotros de hace miles de años, ¿ya? A pesar de que ahora ustedes pueden ver observatorios que son muy modernos, en la antigüedad también había estos observatorios y vamos a ver brevemente cómo ha ido evolucionando, ¿ya? No necesariamente deben involucrar un telescopio, como vamos a ver a continuación. Les voy a mostrar ahora una imagen sobre el primer o uno de los primeros observatorios con los que podíamos contar en esa época. Entonces, en la imagen que estoy revisando ahora, que ustedes están viendo, es uno de los primeros observatorios, ¿ya? Y la admiración por los cuerpos celestes es algo, como les decía, que viene hace varios miles de años atrás. Y primeramente, es decir, en primer lugar, esta era con intenciones religiosas, a diferencia de cómo es ahora que, cierto, queremos ver lo que hay más allá de la Tierra, queremos ver lo que hay en el universo. Antes no era ese el objetivo, sino que querían apreciar los movimientos astrales, pero desde una vista religiosa. Entonces, en la imagen tenemos un lugar que se llama Stonehenge, que se encuentra en Inglaterra, ¿ya? Y es un ejemplo de lo que se cree que fueron uno de los primeros observatorios astronómicos. Por lo tanto, como les había dicho, no tienen que ver con la observación, sino que más desde un lado místico y no tan analítico de los astros. En la Edad Media, como ustedes saben, avanzó un poco la tecnología y estos observatorios ya no eran tan rudimentarios como el que podemos observar, que si vemos no tiene alguna estructura o no tiene algo distinto a lo que hay
en la Tierra, en cualquier lugar del planeta, donde podamos determinar con mayor precisión lo que hay en el cielo y más allá. Por lo tanto, en la Edad Media lo que se hizo fue avanzar un poco en esta tecnología y en los primeros telescopios que fueron inventados en esta época eran o estaban en torres de las ciudades o lugares altos para poder observar mejor. Entonces, cambió en el sentido de que antes se encontraba quizá en un lugar despejado donde podíamos ver, pero era básicamente muy similar a poder ver en cualquier lugar del planeta. Ahora lo que se hizo fue avanzar en las construcciones, en este caso de ciudades, en lugares más altos para tener una mayor observación de lo que había, cierto, más allá del cielo. Y esto fue evolucionando ya, y vamos al principio del siglo XX, que está muy cerca de la realidad de ahora, donde las ciudades se volvieron más grandes, como nosotros sabemos, y por lo tanto esto llevó a una mayor contaminación. ¿Qué hace esta contaminación? Es que nosotros no podamos observar claramente el cielo. Si ustedes de hecho observan el cielo en donde estamos nosotros ubicados, que es en la región metropolitana, en Santiago y sus alrededores, podemos ver que hay una capa gris que no nos permite ver más allá del cielo y de hecho las estrellas en las noches por también la iluminación que tenemos no se puede observar muy bien, de hecho vemos una, dos estrellas en esta época. Pero si nos vamos quizás más al sur donde no haya una gran contaminación, sobre todo en lugares más alejados de ciudades, podemos ver en la noche muchas estrellas. También esto se da, por ejemplo, en el desierto de Atacama y de hecho vamos a ver que esta es un gran lugar donde se encuentran muchos observatorios y es debido a esto mismo, como, bueno, les voy a explicar más adelante por qué se eligió ese lugar como un buen lugar para tener observatorios. Por lo tanto, los mejores lugares para tener observatorios son lugares solitarios, desérticos y elevados. Y esas tres características las cumple en este caso el desierto de Atacama. Y además hay otros lugares en Chile donde también hay varios observatorios, ¿ya? Pero principalmente es muy importante los que se encuentran en este desierto que nosotros tenemos en Chile. Yendo ya entonces a lo que es el texto escolar que comenzaba en la página 86, lo que vamos a analizar el día de hoy, y el título, cierto, como habíamos leído, es Chile, un lugar desde donde observar el universo. ¿Por qué Chile es un buen lugar para observar el universo? Es como les dije anteriormente, hay una buena condición por la gran altura, hay poca humedad y planicies despejadas que convierten al norte de Chile en un lugar privilegiado a nivel mundial para la observación astronómica. Vamos a analizar entonces los primeros observatorios en Chile. Y como mencionaba, hay que tener en cuenta que esto es en el norte de Chile debido a las características que mencionamos, gran altura, poca humedad y planicies despejadas que nos van a permitir ver con mucha más claridad estas estrellas y todos los componentes que están, ¿cierto?, en el universo, que no se pueden evidentemente observar en otros lugares. Hay lugares que quizás sí se pueda ver una buena observación, pero estos lugares son privilegiados y de hecho en Chile es donde hay los mayores observatorios. ¿Qué es el primero que vamos a analizar? Tenemos el proyecto ALMA que está ubicado en el desierto de Atacama. Es un enorme radiotelescopio que está formado por 66 antenas. Como podemos ver en la imagen, hay varias antenas. Y de hecho hay 66 como menciona el texto. ¿Ya? Y estas lo que van a hacer va a ser permitir captar las radiaciones que se encuentran, son infrarrojas, hasta de hecho las microondas que proceden del espacio. ¿Por qué es importante este observatorio? Que se encuentra, como les decía, en el desierto de Atacama. En primer lugar está a más de 5.000 metros de altitud, ya que tenemos que entender que es muy alto si comparan con otros lugares de Chile donde no hay tanta altitud. De hecho, es muy común en estos lugares apunarse, que es básicamente hay muy poco oxígeno en comparación con otros lugares de Chile
y de muchos otros países, por lo tanto, a mayor altitud voy a tener menos concentraciones de oxígeno para poder respirar y esto hace en algunas personas, no en todas, que tengan dolor de cabeza, que no se sientan muy bien debido a esto. A eso se le denomina apunarse. Esto es un proyecto científico, el ALMA, como estamos viendo, y en él participa España y entre los objetivos pretende averiguar si existen zonas del universo, otras zonas, perdón, del universo con condiciones necesarias para que haya vida. Entonces, lo que analiza este proyecto principalmente es buscar vida como la que nosotros tenemos en la Tierra en alguna otra zona del universo. Además, es importante mencionar que ALMA se inauguró el 2013, es decir, no hace muchos años atrás, y es el observatorio astronómico más grande e importante del mundo. Entonces, tenemos que ver y también respetar que somos un país privilegiado en que tenemos el mayor observatorio astronómico donde se lleva a cabo gran estudio de lo que hay en el universo y es el más importante, como les mencionaba, del mundo. También podemos entender algunas otras cosas como que aquí se observan, por ejemplo, colores que ni siquiera conocemos, o que la luz es un carrete de miles de kilómetros del que nosotros solo podemos ver un fotograma. Además, tenemos, como les había dicho, que se creó este observatorio en el año 2013. Sin embargo, el año 2017 fue el primer año que el observatorio estuvo de verdad a pleno rendimiento. Entonces, si bien se creó el 2013, posteriormente, unos 4 años, ¿cierto? Fue que el observatorio pudo tener este completo funcionamiento que nos va a permitir analizar, ¿cierto?, si hay vida fuera del planeta, que es lo que principalmente hace este proyecto. Entonces, ALMA nos está empezando a dar información de, por ejemplo, cómo se formaron las primeras galaxias y cómo se forman sistemas planetarios parecidos al nuestro. Por lo tanto, muchas cosas de las que podemos conocer sobre las primeras galaxias se dan y nos ha podido esclarecer un poco este observatorio. Entonces eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber sobre este proyecto para que ustedes puedan entender la importancia de que, como les dije, es el proyecto, es el observatorio más importante que hay en el mundo, que principalmente lo que nos va a permitir es ver y analizar, por ejemplo, cómo se formó las galaxias, lo que nos va a permitir además, según este observatorio, es determinar si hay vida en otros planetas dentro de la galaxia que tengan vida como la Tierra, ya donde nos permita ver organismos vivos. En el número 2, si se fijan, hay números y en la página 87 podemos ver estos números a lo largo de Chile y como pueden observar se encuentran solamente en el norte de nuestro país. En primer lugar entonces teníamos el proyecto ALMA que está ubicado en el desierto de Atacama y en el número 2 también está en la región de Atacama y se llama VLT. Es uno de los telescopios más avanzados del mundo ya que puede combinar sus 4 telescopios principales y 4 auxiliares. Entonces, es uno de los telescopios más avanzados. Sin embargo, el proyecto ALMA, como habíamos visto, no es un telescopio, sino que es un radiotelescopio que es un poco más avanzado en cuanto a tecnología. Por lo tanto, este VLT, este observatorio, es uno de los más avanzados igualmente en cuanto a tecnología de telescopio. En número 3 tenemos el observatorio Las Campanas y este está ubicado en la cordillera en la región también de Atacama. Y este depende del Instituto Carnegie de Estados Unidos. Ya, como podemos ver aquí, está financiado y está dependiente de este instituto que no es de nuestro país, sino que es de Estados Unidos. Como podemos ver, este se ubica en la cordillera. ¿Por qué? Como dijimos anteriormente, necesitamos que esté en un lugar donde haya una claridad
y además, en el cielo me refiero, y además que esté a alta altura para poder ver, ¿cierto?, mejor el espacio. Luego pasamos a la siguiente página, que es la página 87, donde aquí, como les mencionaba, se puede ver nuestro país a lo largo y podemos ver la ubicación de cada telescopio según el número que tiene en la foto de cada uno. Pasamos entonces al número 4 y es en la comuna de Higuera, que es la cuarta región, ya cambiamos de región, y se encuentra el observatorio de La Silla. Este cuenta con 18 telescopios, constituyéndose en uno de los más importantes del hemisferio del sur. Como se dan cuenta, la mayoría de los que hemos visto hasta ahora son uno de los más importantes del mundo o en este caso del hemisferio sur. Tenemos además el observatorio 5 en nuestro país, que es el del Cerro Tololo y se ubica en la región de Coquimbo. Posee 5 telescopios operativos. Y finalmente tenemos el Observatorio Astronómico Nacional del Cerro Calán, que es dependiente de la Universidad de Chile y fue uno de los proyectos pioneros en la astronomía chilena. Si bien quizás no tiene la tecnología para ser considerado uno quizás de los más importantes, sí es importante el hecho de que fue financiado en este caso por una institución, en este caso Universidad Chilena, y fue uno de los proyectos pioneros que hubo aquí en Chile. Por lo tanto, podemos considerar que ahora hay observatorios como el del ALMA, que es el más importante del mundo debido a su tecnología. Chile tuvo este observatorio en el Nacional del Cerro Calán que le permitió como un paso, el inicio de todos estos observatorios que vinieron después. Vamos a observar que hay unas preguntas y dice actividad. Al final de la clase tengan en cuenta que vamos a trabajar con esta actividad de esta página y otra que se encuentra en otra página, pero eso lo mencionaremos en un rato más. Entonces pasamos a la página 88, que va a ser la última que vamos a analizar el día de hoy. Y esta se denomina como la astronomía en Chile. Por lo tanto, como hemos visto anteriormente, debido a que hay varios observatorios en nuestro país, estos además nos permite que la astronomía en Chile esté bien desarrollada, porque como mencionábamos, hay una intensa actividad astronómica en Chile y muchos astrónomos nacionales han podido contribuir de manera directa en esta disciplina. Tenemos ahí en la página 4 grandes personas que han hecho de la astronomía en Chile grandes avances, grandes descubrimientos también. Tenemos en primer lugar a José Massa, que quizás a muchos de ustedes pueda parecerles conocido, y esto se debe a que él es un gran divulgador de charlas astronómicas para jóvenes. Esto lo hace con el fin de fomentar el interés de los jóvenes en la astronomía, ¿ya? Así que si a ustedes les interesa ahondar más en estos conocimientos y les llama la atención el universo, podrían buscar algunas charlas o información. Hay libros también sobre José Massa explicando todos estos fenómenos. José Massa, como vemos en el texto, es un destacado astrónomo chileno, además de ser un divulgador de la ciencia, y ganó un Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 1999, cuando ustedes todavía no existían. Junto con los investigadores del proyecto CALAN, aportó datos que permitieron descubrir la expansión acelerada del universo. Entonces, lo que hizo básicamente es descubrir que el universo estaba en expansión. Y en una expansión en este caso acelerada. Se sabía que había expansión del universo, pero que esto era muy acelerado. Luego tenemos a María Teresa Ruiz y ella fue la primera chilena en ganar el Premio Nacional de Ciencias Exactas en el 1997. Ella se especializó en el estudio de estrellas enanas, además de analizó ella no solamente las estrellas enanas,
sino que también ha descubierto supernovas que, como vimos anteriormente, teníamos cuando el Sol, una estrella, llega a su máxima capacidad, por así decirlo, ella terminaba destruyéndose. Por lo tanto, en este caso, la supernova se encuentra dentro de la masa, que es una masa bien grande, 10 veces más grande de hecho que la que tenemos nosotros en el Sol, en nuestro sistema solar, y produce por este estallido, de hecho la supernova es el estallido, ¿cierto?, de esta estrella, y va a producir también a partir de esa explosión una estrella de neutrones y agujero negro. Entonces, a partir de esta explosión como lo habíamos visto de hecho en clases anteriores, se producen estas dos estructuras, que es la estrella de neutrones y el agujero negro. Finalmente, ella, además de estudiar, como habíamos dicho, las estrellas, especialmente las estrellas enanas, café, ella también estudió dos nebulosas, y las nebulosas, recuerden que habíamos visto que es una acumulación de gas y desde ahí se pueden formar estrellas. Entonces, ella analizó cómo se forman las estrellas y además pudo estudiar esta supernova, que es la explosión de una estrella, donde se forman, ¿cierto?, dos estructuras que les mencioné, que eran las estrellas de neutrones y el agujero negro. Las nebulosas, cabe destacar que no solamente permiten que nazcan estrellas, sino que también son producto de el proceso de la masa mediana de la estrella en colapsar, es decir, en cierto generar una explosión. También está la nebulosa involucrada en ese proceso. Por lo tanto, no solamente es que nazca una estrella de ahí, sino que también puede ser derivado de este proceso que lleva a cabo las estrellas medianas como las de nuestro sistema solar. Esto lo hemos analizado también en clases anteriores. Tenemos también otros dos astrónomos importantes en nuestro país, que es Mario Hamuy, astrónomo chileno y Premio Nacional de Ciencias Exactas en el 2015. Podemos ver que aquí estamos un poco más actualizados, aunque no ha pasado tantos años desde los premios que habían ganado los astrónomos anteriores, donde el 1997 había sido el más antiguo y ahora ya pasamos al 2015. Es reconocido Mario por su reconocido trabajo en la observación de supernovas y cómo éstas ayudaron a comprender la expansión del mundo. Y finalmente tenemos a Maritza Soto, que es una joven astrónoma chilena que está hasta el día de hoy trabajando en lo que es la astronomía y antes de los 30 años, es decir, muy joven, ya ha descubierto 3 exoplanetas. ¿Ya? Por lo tanto, no se requiere ser tan adulto, ser más viejo, por así decirlo, para poder alcanzar grandes logros en la astronomía. Ella, siendo muy joven, ha logrado descubrir aportes muy importantes para descubrir, ¿cierto?, lo que hay en el espacio. Entonces, esto ha sido la clase de hoy hasta ahora, y lo que vamos a hacer ahora es proceder a ver cuáles son las actividades que ustedes van a tener que hacer. Por lo tanto, a partir de los análisis que realizamos de la página 86, 87 y 88, que consistía, como vimos, en los observatorios y la astronomía en Chile, ¿cierto? Vimos cuáles eran los observatorios más importantes en Chile, por qué eran importantes en Chile y qué era exactamente un observatorio, y por qué Chile, ¿cierto?, cuenta con las características para tener los observatorios. Y luego vimos a grandes personajes, grandes personas que aportaron en la astronomía en nuestro país, no solamente, que también tiene una repercusión en todo el planeta para poder conocer, ¿cierto?, lo que hay en el espacio. Finalmente, lo que ustedes van a tener que hacer, como siempre en física, es trabajar apoyándose del texto escolar y hacer su actividad a partir de su cuaderno. Para esto van a tener que responder las siguientes preguntas. Como les mencioné anteriormente, deben ir a la página 87 y aparece abajito
Actividad. Aquí hay dos preguntas que ustedes van a tener que responder. La primera es, ¿de qué manera el desarrollo de nuevas tecnologías de observación astronómica impacta nuestro conocimiento del universo? Esta la pueden responder solo analizando las páginas que vimos ahora, o si bien pueden apoyarse de internet para poder definir de una manera más concreta lo que las nuevas tecnologías. Sin embargo, el ideal es que lo vean solamente con las páginas y, por ejemplo, en ALMA, ¿cierto? Había una tecnología mayor y hasta llegar, ¿cierto? A la última que vimos, donde era la primera que se hizo en nuestro país. Pero anteriormente yo les había mencionado cómo eran las observaciones astronómicas en el pasado, hace miles de años, que tenían cierto una connotación más religiosa, y fuimos pasando posteriormente a la Edad Media hasta llegar a las del día de hoy. ¿Ya? Entonces también podrían analizar eso para poder entender a qué se refiere con las nuevas tecnologías de observación. Finalmente, en esta página, porque van a tener que responder otra pregunta en otra página, la última pregunta de la página 87 es ¿qué telescopios y observatorios espaciales existen? ¿Ya? Para esto van a tener que investigar sobre los telescopios, ojo ahí, porque como les decía, en ALMA es un radiotelescopio, no es un telescopio como tal. Y otros observatorios espaciales no solamente aquí en Chile, sino que en el mundo, los más importantes. Para eso va a tener que investigar. Y finalmente la última actividad que van a tener que realizar, porque es bastante breve estas dos preguntas, es de la página 89, ¿ya? No tienen que hacer el paso a paso que aparece allí, simplemente responder la pregunta del paso 4, la cual dice, ¿cuál creen que es la manera más óptima para... denme un segundo. No, la pregunta no era eso. Perdón, me equivoqué. Es sobre la pregunta que aparece en... Ya, perdón. No era la pregunta del paso 4, me confundí, sino que es la pregunta general que aparece en este paso a paso, que es ¿de qué manera se ha desarrollado la investigación astronómica en Chile? Ahora sí, no tienen que seguir el paso a paso, no tienen que hacerlo tal como dice, sino que la idea es que si bien en el paso 1 y 2 tienen que buscar la información, seleccionarla, no tienen que responder las preguntas que aparecen en la página 3 y 4 y simplemente desarrollar la pregunta general de este trabajo, de esta investigación, que es de qué manera se ha desarrollado la investigación astronómica en Chile y el mundo. ¿Ya? Esto parece similar a la pregunta sobre de qué manera se desarrolló nuevas tecnologías de observación astronómica, pero estamos hablando en este caso, como les decía, anteriormente en el pasado habían distintas maneras de observar, fue evolucionando hasta la Edad Media hasta ahora, por lo tanto también existen diferentes tecnologías que nos van a permitir observar de mejor manera lo que se encuentra en el universo. Pero difiere de la pregunta final en esta página, que es de qué manera se ha desarrollado la investigación. Tienen que tener en cuenta que aquí es la investigación. Por lo tanto, para esto pueden apoyarse de internet para resolver esta pregunta, ¿ya? Porque la diferencia con la pregunta 1 se centra en la tecnología y la pregunta número 3 es en la investigación astronómica en Chile. Entonces, el plazo de entrega para este ticket de salida o actividad es hasta el 19 de agosto. Sin embargo, pueden enviarlo después de esta fecha
pero recuerden que es importante su responsabilidad y puntualidad al momento de recibir yo los trabajos. Yo voy registrando cuando cada uno de ustedes me envía el trabajo y es importante que lo hagan en las fechas correspondientes porque la puntualidad es un punto a considerar. Y finalmente, para enviar sus trabajos, dudas, consultas, recuerden que pueden contactarme en mi correo ngonzalez@cmch.maristas.cl. Se los voy a deletrear mi nombre porque hay muchas personas que se equivocan al momento de escribir González, ¿ya? Es Ngonzalez nuevamente. Son dos Zetas dentro de mi apellido, no hay ninguna S, ¿ya? Entonces, ngonzalez@cmch.maristas.cl. Y con esto damos finalizada la clase del día de hoy. Espero que tengan un muy buen día y un muy buen resto de semana. Y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que esté muy bien.